y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Amén. Mi título en esta mañana es Cristo glorificado, la visión que sostiene la iglesia. En esta ocasión, el apóstol Juan no se encontraba en el templo, tampoco se encontraba en un momento de alegría. Estaba exiliado en Patmos, ya lo hemos estudiado, estaba por causa de la palabra del Señor. Y Patmos, como también lo hemos dicho en otras oportunidades, es una isla rocosa, aislada del mundo, y Juan estaba allí, aislado también de la comunión de la iglesia. Sin embargo, fue en ese lugar donde el Señor le concedió la visión más gloriosa de su vida. Recordemos que Juan fue discípulo de Jesucristo y estuvo con Jesucristo durante 3 años y algo más, y experimentó eventos y momentos especiales con el Señor. Pero esta visión que él visualizó en Patmos era extraordinaria. Nada se le acercaba de todas las experiencias que él había tenido, se le acercaba a esta visión, porque era la visión del fin de los tiempos. Era el desenlace de esta humanidad. Así que esto hace que la visión de Juan sea la más gloriosa. Esto nos enseña algo esencial, amada iglesia. Los tiempos de soledad o tiempos de sufrimientos no son señales de abandono divino, sino que son oportunidades para una revelación más profunda de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que como seres humanos vivimos circunstancias que son muy dolorosas y tristes. Esas circunstancias, para los que estamos en el camino del Señor, es una obra de gracia, porque eso nos hace formar parte del cuerpo de Cristo, y estamos, como dije el domingo pasado, viviendo los sufrimientos que faltan a Cristo Jesús. Recuerden que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero también las circunstancias difíciles que viven las personas que no son creyentes en Cristo, que todavía no han conocido al Señor, pueden estar enfocadas en que esas personas conozcan al Señor. Así que, como dijo un pensador cristiano, bendita sea la circunstancia que te acerca más a Cristo. Bendita sea esos momentos dolorosos y tristes en nuestras vidas, pero que nos llevan a una vida de arrepentimiento, a una vida de confesión, a una vida de entrega al Señor. Benditas sean esas circunstancias. Por lo tanto, Juan dice allí en el texto que hemos leído: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Hermanos, Juan no solamente escuchó esa voz, sino que se volvió para ver quién estaba hablando con él. Esa acción del apóstol Juan es clave y transmite un gran consejo, porque muchos oyen la voz del Señor, pero pocos se vuelven para mirar de dónde viene esa voz. Hermanos, se está predicando el Evangelio hoy a través de la televisión, a través de la radio,
a través de las calles. La gente anda evangelizando por las calles. La iglesia está diseminando el evangelio por diferentes lugares y mucha gente oye el evangelio, pero gran cantidad de esas personas que oyen el evangelio no hacen como Juan. No se vuelven para ver al que habla con ellos. Juan lo hizo y al hacerlo contempló la gloria de Cristo, del Cristo resucitado, y lo observó en medio de su iglesia. Si tú te vuelves al oír la voz de las Escrituras, al oír la voz del Señor y el llamado del Señor a la salvación, te vas a encontrar con el Cristo glorificado que sostiene su iglesia. Esa visión que Juan estaba observando no era un consuelo emocional en medio de su sufrimiento y desesperación, preso en una isla, abandonada y lejos de su familia y de sus hermanos en la fe. Esta visión no fue un consuelo emocional, sino una revelación teológica. Cristo glorificado está en medio de sus iglesias, sosteniéndolas, purificándolas y capacitándolas para brillar. Hoy día, donde el mundo parece oscuro y todas las iglesias locales estamos enfrentando diariamente desafíos, esta palabra del apóstol Juan, esta verdad que tenemos en este texto de Apocalipsis, sigue siendo el fundamento. Cristo nuestro Señor le da poder a su iglesia. A continuación veremos la revelación de la visión. Y volvemos al versículo 12 del capítulo 1 que dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Vemos, hermanos, que después de Juan describir las circunstancias en las que recibió la visión, él comienza a describir la visión. Él dice que se volvió para ver la voz que hablaba con él. La mirada a la obra del Hijo de Dios glorificado deja al descubierto 7 aspectos del constante ministerio de nuestro Señor Jesucristo en su iglesia. Y quiero hablar de cada uno de estos 7 aspectos. Hoy no lo vamos a hacer, pero hoy por lo menos voy a hablar del primero. Estos 7 aspectos son: Cristo le da poder a su iglesia. Cristo intercede por su iglesia. Cristo purifica su iglesia. Cristo le habla con autoridad a su iglesia. Cristo domina en su iglesia. Cristo la protege y refleja su gloria por medio de su iglesia. Estaré desglosando cada uno de estos aspectos, comenzando el día de hoy y abarcando los siguientes domingos hasta que logremos abarcar estos 7 aspectos. Pero hoy hablaré del primer aspecto. Cristo da poder a su iglesia. Y vamos a leer de nuevo el 12 y el 20 en la parte B del capítulo 1 de Apocalipsis. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Ese es el texto 12. El 20, los 7 candeleros son las 7 iglesias. Aquí Juan está aclarando qué era lo que representaban los 7 candeleros. Los 7 candeleros de oro eran las 7 iglesias centrales de Asia que estaban en los 7 distritos postales de Asia Menor. Es muy importante esto porque desde allí
se iba a diseminar el evangelio hacia las otras iglesias. No eran las únicas iglesias que habían, pero eran las iglesias piloto, eran las iglesias estratégicas, de donde se iba a difundir el mensaje de salvación a todo el mundo, hermanos, incluyéndonos a nosotros aquí en Venezuela. Al principio de la visión, Juan estaba de espaldas a la voz, de modo que se volvió para ver la voz que hablaba con él, dice la Reina Valera 1960. No era para ver la voz, sino para ver quién hablaba con él. Utilizando Juan aquí una figura del lenguaje, dice que Epestrefe blepei ten fonen en la ley me emu. Es la frase que traduce: me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Lo que equivale a volverse para ver de quién procedía aquella voz. Él se volvió para ver a la persona que le estaba hablando, o para ver quién hablaba de esa manera tan poderosa a sus espaldas. Al momento de volverse, Juan no descubrió a una persona, sino 7 candelabros de oro. Eso fue lo primero que él observó, los 7 candelabros de oro, no candelero, candelabros. La diferencia entre candelero y candelabro es muy sencilla. El candelero es un utensilio que sirve para mantener derecha la vela o la candela, y consiste en un cilindro hueco unido a un pie por una barrera o columna. El candelabro es un candelero de 2 o más brazos que se sustenta sobre su pie o sujeto a la pared. Aquí, ante Juan, aparecieron 7 candelabros, 7 candelabros de oro. Y vemos que esto tiene mucho que ver con la revelación de Dios desde siempre, desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había en el templo un candelabro de oro con 7 brazos. Éxodo capítulo 25, versículo 31 al 37 dice: harás además un candelabro de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de los brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro, y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Esas fueron las directrices que le dio el Señor Dios a Moisés, para que éste a su vez se la diera a los artífices que se iban a encargar de la elaboración de estos candelabros. Dios detalló cada cosa en el templo, y vemos que en Éxodo 37, 17 al 24 es la confirmación de la lectura que ya hicimos. Prácticamente es la misma. Y en Hebreo capítulo 9, versículo 2, en nuestro Nuevo Testamento,
dice porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Vemos que en el lugar santo había este mismo candelabro que el Señor Dios había mandado a elaborar en Éxodo capítulo 31. Hermanos, de la misma manera, en el templo de Salomón había 10 candelabros de oro puro, situados 5 a la derecha y 5 a la izquierda, frente al lugar santísimo. Eso lo tenemos en Primero de Reyes, capítulo 7, versículo 49. Ahora, en la visión, Juan describe 7 candelabros, de los que no se dice la forma que tenían. Estos 7 candelabros simbolizaban, como leímos en el versículo 20, en la parte B del versículo 20, simbolizaban a las 7 iglesias a quienes se estaba dirigiendo como destinatarios inmediatos el libro de Apocalipsis. Eso lo dice Apocalipsis 1:20, que dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Llama mucho la atención el hecho de que los candelabros sean de oro. El oro es un símbolo y figura de la deidad, de la realeza o perteneciente a la deidad. El hecho de que los candelabros que representan a la iglesia sean de oro indica que el Señor tiene un gran aprecio, un gran amor y una gran entrega por su iglesia. No quiere decir esto que las iglesias sean divinas, pero son propiedad de Dios. Las iglesias no son de los hombres. Las iglesias no son de los pastores. Las iglesias no son de las organizaciones evangélicas. Las iglesias son de Cristo. Él es el Señor de la iglesia. Ahora aquí vemos la diversidad de candelabros. Una diversidad en número igual que el de las iglesias. Está representando a la iglesia local como expresión de la iglesia en un término, en un determinado lugar geográfico y de tiempo. Hermanos, Juan vio 7 candelabros de oro, no vio un candelabro. Si él hubiese visto un candelabro y Cristo en ese candelabro, entonces podríamos hablar de la iglesia universal. Pero Juan vio 7 candelabros de oro y el Señor le especifica de qué se trataba. Esos 7 candelabros de oro son las 7 iglesias. Entonces el Señor se enfoca mucho en la iglesia local. Porque la iglesia local es un instrumento poderoso en las manos del Señor para la transformación de los individuos, para el desarrollo de los ministerios, de los talentos y de los dones que el Señor le da a su iglesia para que se edifique a sí misma. Hemos dicho en otras oportunidades, no hay hijo de Dios fuera de la iglesia de Cristo. Una persona que no tenga una iglesia local y que no tenga un pastor que lo guíe, que lo enseñe, que lo dirija, es un fuera de orden. Está fuera del cuerpo. Y si está fuera del cuerpo, no pertenece al cuerpo. No tiene al Señor. Hay muchas personas en casi todo lugar que no pertenece a una iglesia cristiana y ellos dicen que son cristianos. Incluso hay personas que predican en la calle pero no tienen una iglesia local ni un pastor, por lo tanto están fuera del cuerpo. Y si vamos un poquito más allá,
y estudiamos las motivaciones de esas personas, el por qué no pertenecen a una iglesia local, nos vamos a sorprender. Las motivaciones son de rebeldía. Hay gente que lo dice, yo no me sujeto a hombre, yo me sujeto a Cristo. No se sujeta a Cristo. Porque el que no se sujeta a sus pastores, no se sujeta al príncipe de los pastores. Y Cristo es el Hijo del hombre, es el Dios hombre. Entonces están negando la autoridad de Cristo, están negando la directriz de Cristo y no se están sometiendo a hombre como ellos dicen. Ahora, el que no obedece a los hombres, mucho menos va a obedecer al Señor. Ellos viven su vida a su manera. Ellos han elaborado su propio Dios. En otras palabras, son idólatras y están fuera del cuerpo. Porque si yo no me someto a la autoridad de las Escrituras, no acepto la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está en las Escrituras, como lo dijimos en la enseñanza dominical. Ahora, hermanos, en general, las iglesias locales son comparadas aquí con candelabros que sustentan la luz o que irradian una luz que están poseyendo. Las figuras que podemos apreciar con los candelabros son sencillas de detectar, porque el candelabro no tiene luz propia, sino que ilumina en razón de la luz que recibe. De la misma manera, la iglesia del Señor no tiene luz propia, sino que ilumina al mundo con la luz que recibe del Señor. Esta iglesia brilla en la vida de cada creyente verdadero. Miren como dice Juan 8:12, palabras del Señor. Dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero ¿quién es la fuente de luz? Jesús. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Ahora nosotros tenemos luz en relación con el Señor Jesucristo. Como lo dice el texto: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mateo capítulo 5, versículo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Cristo nos llama luz del mundo porque Él es la luz del mundo. Entonces nuestra luz viene de Cristo. Y nosotros como candelabros estamos iluminando al mundo con nuestro testimonio luminoso e irradiando la luz que Cristo nos da. Esa es la razón por la cual Cristo nos demanda a todos nosotros los creyentes una conducta luminosa. Preste atención, Mateo 5:16. El Señor dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué sucede en el mundo cuando la iglesia está alumbrando? Los hombres van a glorificar al Señor. Los hombres van a reconocer al Señor y van a glorificar, como dijo el Señor, a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la razón, hermanos, por la cual Cristo demanda a todos nosotros los creyentes una conducta luminosa. Y el apóstol Pablo añade lo siguiente en Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprochables
irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Escuchen lo que viene: en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Dónde resplandece la iglesia como luminares en el mundo? En medio de una generación maligna y perversa. En medio de esa generación, usted y yo debemos resplandecer como esos candelabros en medio de la oscuridad o en medio de las tinieblas. Así que es preciso entonces apreciar que el testimonio al que se refiere aquí el Nuevo Testamento en relación con la vida del creyente y por tanto con el de la iglesia implica, amados hermanos, la totalidad de la vida y de las acciones que en la vida se producen. El apóstol Pablo inicia el versículo 14 diciendo: hacer todo, lo que indica que aquí está incluyendo todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Todo tiene que iluminar, todo tiene que dar testimonio. Tenemos que iluminar con nuestro hogar, tenemos que iluminar en nuestro trabajo, tenemos que iluminar en las escuelas, universidades, liceos. Tenemos que iluminar en la familia inmediata y en la familia extendida. Tenemos que iluminar en el barrio donde vivimos, en la urbanización o en la comunidad donde vivimos. Donde quiera que estemos, debemos ser luz para el mundo. Amén. Donde quiera que estemos y todo lo que hagamos, debemos hacerlo para que la generación maligna y perversa que nos rodea vea la gloria de Dios. Nada del obrar cristiano, absolutamente nada, queda excluido, por pequeño o insignificante que sea, de ese todo que Pablo está abarcando. Así que la luminosidad del testimonio está relacionada con una forma de vida, escuche, sin murmuraciones, literalmente sin hacer las cosas refunfuñando, es decir, quejándose de lo que se está haciendo. Esta era la actitud de los creyentes griegos contra los hebreos en la iglesia de Jerusalén. Hechos capítulo 6 versículo 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y en Éxodo capítulo 17 versículo 3, allí hay una situación semejante. Dice: así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y nuestros hijos y nuestros ganados? Hermanos, una vida luminosa comienza con nuestro testimonio relacionado en una forma de vida sin murmuraciones. Los seres humanos nos encanta hablar, nos encanta criticar y nos encanta murmurar. ¿Y quiénes son los que critican? Los que no hacen nada. Porque el que está ocupado no tiene tiempo para andar criticando a nadie. Los que critican son los que no hacen nada. Son los que ven los toros desde la barrera. Esos son los criticones, los murmuradores de oficio. Son los que no cantan ni silban. En Número capítulo 14, versículo 1 al 3, tenemos otro fragmento. Allí dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel.
y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en esta tierra, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Las murmuraciones llevan a un retroceso del avance espiritual que las personas están viviendo. Las murmuraciones apagan el espíritu. Ustedes se acuerdan de Aarón y María en Números capítulo 12, cuando se levantaron contra Moisés y lo señalaron por algo que supuestamente Moisés había hecho mal. Se había casado con una negrita africana y ellos, como que eran racistas, no les gustó la negrita, pero le gustó a Moisés, ¿verdad? Ese es como el papá o la mamá: no me gusta ese muchacho, pero la muchacha dice: pero a mí sí me gusta, mamá. A mí me encanta ese loco, ¿verdad? Entonces María y Aarón no les gustó la negrita y se pusieron muy molestos con Moisés y lo criticaron y dijeron: ¿acaso Moisés es el único profeta de Dios? Dios no habla también por medio de nosotros. Y el Señor los llamó a una reunión, y cuando llegaron a la reunión, el Señor les dijo: con ustedes hablo por medio de visiones y sueños, pero con Moisés cara a cara, porque él es fiel en toda mi casa. ¡Wow! Dios no le tomó en cuenta el matrimonio con la negrita. Dios no le dijo nada. Dios no lo acusó, ni siquiera por cariño. Mira, chico, ¿y por qué tú hiciste eso? ¿Y por qué te casaste con esa mujer? Habiendo tantas mujeres bonitas en el pueblo de Israel, perdón, ¿te vas a casar con esa mujer que viene de otra cultura, con otras mañas, con otra idiosincrasia, y te vas a casar con ella? Dios no le dijo nada, lo dejó que fuera feliz con su negra. No le dijo nada, pero ellos criticaron. ¿Y qué sucedió, hermano? María quedó leprosa en ese mismo momento y tuvo leprosa 7 días fuera del campamento, durmiendo en el monte a la intemperie, hasta que Moisés oró por ella y fue sanada. Hay personas que andan criticando a los líderes, a pastores y a siervos del Señor, y están enfermos. Tienen que ir allá donde el pastor y decirle: pastor, yo lo critiqué a usted, perdóneme, ore por mí, para que el Señor lo sane. Hermanos, hay una cantidad de gente leprosa espiritualmente por culpa de la lengua. Hay que tener cuidado con las críticas y las murmuraciones. Si usted quiere hablarle a alguien, llámelo y hable con ese alguien de él mismo. Llámelo, eso no es pecado. Hermano, quiero hablar contigo algo que vi en ti, esto, pero no vaya a un tercero y se lo diga, porque eso es murmuración y crítica. Vaya directamente a la persona, hable directamente con la persona, coménteselo en amor, en cariño, en edificación, pero no se ponga a escarnecer a siervos y siervas del Señor, porque eso es pecado, eso es peligroso. Así que la murmuración apaga el espíritu. La obediencia, hermanos, no es un asunto externo, sino una actitud del corazón. El creyente que pierde la realidad experimental de la gracia adquiere la tendencia a la queja, que es un síntoma de estar alejados del poder de Dios. Ese cristiano quejoso está demostrando que está lejos de Dios. La queja habla muy feo de nosotros. Además, la queja le dice a Dios: no me gusta lo que estás haciendo. Si lo hicieras como yo pienso, sería excelente. Estamos en contra de lo que Dios está realizando. Ahora, otro aspecto del comportamiento luminoso
en el testimonio de la iglesia tiene que ver con la ausencia de contiendas en su seno. Hermanos, aquí no se ven, pero hay congregaciones locales que parecen un ring de boxeo más bien. Todo el mundo es enemigo de todo el mundo. Están enemistados, y si se tratan, lo hacen por hipocresía. Allí no está el Señor. Esa iglesia no está iluminando, no está disipando las tinieblas. Hermanos, el Señor nos ha llamado a nosotros a la unidad, al amor fraterno. Las contiendas son satánicas, y una persona que quiera meter en contienda a otro debe saber que lo está usando Satanás para dividir la iglesia o para traer problemas a la iglesia. Debe entender que es el diablo que lo está usando, y hay que arrepentirse de eso. No hay que ser contencioso. Yo le doy gracias a Dios que aquí el Señor está levantando una iglesia sin contiendas. Aquí nos amamos, hermanos, nos apreciamos, nos apoyamos mutuamente. Hemos servido no solo a la comunidad, sino que nos hemos servido a nosotros mismos. Y eso es el Señor que está haciendo esa obra perfecta. Sí, hemos tenido hermanos contenciosos, pero la consejería, la reprensión y la disciplina los ha enderezado. El palo endereza al muchacho malcriado, ¿verdad, Manolo? Entonces, hermanos, hay que aprender a vivir en paz sin ser contencioso. Una vida sin estos problemas espirituales es irreprensible. Esto es, nadie puede acusar y desprestigiar el testimonio de la iglesia local. Ahora imagínese usted que uno de los vecinos diga: yo no me voy a congregar en esa iglesia, porque esa gente la pasan peleando. En cambio, cuando los vecinos dicen: mire, esa gente comen juntos, hacen actividades hermosas, están allí y escuchan a Belisario hasta 2 horas, esa gente son una bendición. Me gusta esa iglesia, yo me voy a congregar en esa iglesia cuando me vaya a arrepentir, me voy a congregar en esa iglesia. Y eso somos nosotros aquí, gracias al Señor. Pero esas iglesias, esas otras iglesias que practican este tipo de contiendas, no son irreprensibles. No son irreprensibles en el testimonio cristiano. Sin duda, lo más importante en este caso no es ser irreprensible ante los hombres, sino ante Dios. Y esa es la meta. La meta no es que yo me voy a portar bien porque qué dirán los vecinos. Me voy a portar bien porque qué va a decir mis hijos, mi familia, mi papá, mi mamá. Me voy a portar bien porque qué va a decir el barrio. Esa no es la meta. Porque si esa es la meta tuya, estás agradando a los hombres. La meta debe ser: me voy a portar bien porque tengo que agradar a Dios. Y si usted agrada a Dios, los demás serán agradados también. Amén. Entonces la meta es agradar a Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13 dice: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de nuestro Padre, de nuestro Dios Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Debemos ser irreprensibles delante de Dios. Quizás mi papá no me ve cuando estoy solo. Mi esposa, mis hijos, mis padres, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, quizás no me ven cuando estoy solo, y la gente piensa que soy un buen cristiano, pero cuando estoy solo me salen los cachos. Entonces vendo una apariencia a la calle.
de ser un personaje extraordinario. Casi que se me ve la aureola. Pero cuando estoy solo, entonces las tinieblas me arropan. Eso no es ser irreprensible. Ser irreprensible es ser santo con gente o sin gente. Eso es ser irreprensible. Es ser santo delante de Dios, no delante de la gente, delante de Dios. Y Él nos observa 24/7. Nada escapa de su escrutinio. Eso es ser irreprensible. Ser el mismo donde quiera que estemos. Sin careta, sin cosas escondidas, sin pecados ocultos. Ser cristalino, ser diáfano, transparentes en el Señor. Esa es la iglesia de Jesucristo. Así que la forma de vivir una vida luminosa en el testimonio ante el mundo es dudando de nuestra propia fuerza y dependiendo enteramente de la conducción del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso es vivir una vida luminosa. Y este problema se va a apreciar más adelante cuando estemos hablando de las 7 iglesias específicamente, cuando estemos enseñando sobre cada una de ellas y estudiemos las amonestaciones que el Señor hace mediante las cartas a estas 7 iglesias y también a nosotros, porque el número 7 es un número perfecto y representativo que indica que estas 7 iglesias representan a la iglesia de Jesucristo en todas las eras de la iglesia. Allí estamos nosotros retratados también en algunas de estas 7 iglesias. El testimonio luminoso tiene que ver también con la sencillez del cristiano. Esto es vida sin mezclas ni adulteración, desprovistas de hipocresía. Los hijos de Dios somos sencillos. Los hijos de Dios somos humildes. Los hijos de Dios estamos desprovistos de toda hipocresía. En el sentido de que no hay maldad en nosotros, ni en nuestras acciones, ni en nuestros pensamientos. Mateo capítulo 10, versículo 16 dice: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y Romanos capítulo 16, versículo 19 dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Nosotros no somos compatibles con el pecado, hermano. No somos compatibles con la desobediencia. No somos compatibles con el mal. Somos santos. El pecado ya no tiene potestad ni poder sobre nosotros. Una condición indispensable para ser luminosos es que no haya mancha que entorpezca la transmisión de la luz. Un bombillo que tenga una mancha negra, esa mancha negra se va a reflejar en el piso o en el lugar donde el bombillo apunta. Un videobin que tenga un lente viejo, rayado, eso se va a proyectar en la pared o en la tela o en el lugar donde se proyecte. Se va a ver oscuro, se va a ver opaco, porque su pantalla está opaca. ¿Cómo está nuestra pantalla? ¿Estamos iluminando con claridad o estamos dando una luz ahí entorpecida por manchas de pecados inconfesos? ¿Cómo está nuestra luz delante de los hombres? ¿Estamos alumbrando
a nuestras comunidades, a nuestro entorno. La Biblia dice que nuestro entorno, el entorno de la iglesia, es una generación maligna y perversa. El creyente está libre del poder del pecado, pero el creyente debe apartarse de aquellos que se hacen llamar cristianos, pero los pervierten. Nosotros tenemos que separarnos de los perversos. Un perverso es una persona que pervierte a otro en el pecado. Eso lo dice Pablo en Romanos, capítulo 16, versículos 17 y 18. Dice: más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ello, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, se puede traducir también como sus propios deseos, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Hay muchos cristianos ingenuos que son muy creyentes en todo. Entonces, los perversos hacen que esos cristianos ingenuos se desvíen de la enseñanza, se desvíen de la doctrina y se desvíen de la santidad, con propuestas indecentes, sonsacándolos de una vida saludable a una vida manchada de pecado. Entonces el Señor nos advierte por medio de su palabra. La limpieza de mancha, hermanos, es la forma natural de la santificación. Es natural que un creyente avance en santidad. La santidad no es una opción para nosotros, sino el estilo natural y propio de la vida cristiana. Primera de Pedro 1, 5 al 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Esta es una vida natural. Un verdadero cristiano aborrece el pecado. Y si por casualidad llega a caer, no se va a sentir en esa vida, porque ese no es su mundo. Va a salir inmediatamente de allí, desesperado, angustiado, buscando arrepentimiento. Ese es un verdadero creyente en el Señor. La sociedad que rodea a la iglesia, ya lo dije, es una sociedad maligna y perversa. Y siempre ha sido así, hermanos. Quienes rodean a los creyentes han sido malignos y perversos. Deuteronomio 32:5 dice: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Una generación que rodeaba a los verdaderos creyentes de la nación de Israel. Pero en Mateo capítulo 12, versículo 39, tenemos lo que dice el Señor. Él le respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y en Hechos capítulo 2 versículo 40 dice: y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: sé salvos de esta perversa generación. Esa perversa generación que rodea a la iglesia siempre va a estar señalándonos, siempre nos van a estar acusando, pero que nuestra conducta y comportamiento les calle la boca. Que nuestra luz sea más poderosa que sus tinieblas. En medio de esa sociedad rodeada de impíos, la iglesia que está en el mundo, pero no es del mundo, como lo dice Juan 17:16, brilla alumbrando las tinieblas en nuestro entorno.
Así que cada creyente como luz en el candelabro que es la iglesia, brilla en medio de un mundo en tinieblas. La responsabilidad de cada cristiano es resplandecer con la luz de Cristo en él. La condición para resplandecer es la de ser luminares. Lo dice Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 8. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Y nos da un llamado a la santidad. Dice, andad como hijos de luz. Somos luz en Cristo, debemos irradiarla a los demás. Así que los creyentes brillamos porque somos hijos de luz. Primera de Tesalonicenses 5:5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Alumbramos al mundo, no en nuestra propia luz, porque no tenemos luz propia, sino en la producida en nosotros por quien es la luz del mundo, que es Cristo Jesús. Como lo leímos en Juan 8:12, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermano, esta es la consecuencia natural de vivir a Cristo. Cuando vivimos a Cristo, Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando vivimos a Cristo, iluminamos las tinieblas. Este resplandecer nuestro producirá igual rechazo, así como a Jesús por parte del mundo. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuántos somos rechazados cuando decidimos brillar con luz intensa? Incluso a veces somos rechazados por los mismos hermanos. Hay hermanos, ahora este se cree más santo que todo el mundo. Cuando decidimos, y es lo que Pablo le dice a Timoteo, que el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución, a veces de la misma iglesia o de los mismos hermanos. Primera de Pedro capítulo 4, versículos 3 y 4 nos orienta en cuanto a la vida pasada y a la nueva. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Hermanos, Juan vio a las iglesias locales representadas en esos candelabros, que son figuras de unidad en la diversidad. Un candelabro con varios brazos luminosos que alumbran en un lugar oscuro. Así también, cada iglesia local es una unidad espiritual como cuerpo, pero formada por diversidad de creyentes, unidos todos ellos en Cristo Jesús. Así que cuando todos los creyentes alumbramos de manera individual y nos reunimos en el colectivo para exaltar al Señor, la luz será intensa en este mundo. Y ese es el llamado que nos hace el Señor. La iglesia local debe estar unida entre ellos. Cada uno de nosotros, haciendo sinergia, vamos a iluminar nuestras comunidades. Ahora estos candelabros son de oro, porque el oro es el metal más precioso y es símbolo o figura de la deidad, como ya lo dije. Así que la iglesia para Dios es lo más bello y lo más valioso que hay en esta tierra, tan valiosa que nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto
a comprarla con su propia sangre, como lo dice Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Nosotros le pertenecemos a Cristo. Hoy el Señor nos hace un llamado a una vida luminosa, a vivir para su gloria. ¿Cómo aplico yo esta palabra a mi vida? Debemos hacer algunas cosas. Lo primero que debemos hacer es vuelve tu mirada a Cristo. Así como Juan volteó para ver a quien hablaba con él, y cuando volteó vio 7 candelabros de oro y a Jesús, el que hablaremos el próximo domingo, caminando en medio de esos 7 candelabros. Seamos nosotros como Juan, volvamos a Cristo, quien habla con nosotros. No basta oír su voz, hay que volverse para verle. Cada creyente, cada día necesita una visión renovada de Cristo, no algo teórico, sino que sea una relación real y transformadora. Que esa relación con Cristo me transmute, me transforme, que esa relación con Cristo me haga irreconocible para aquellos que me conocieron en el pecado. Lo segundo que debemos hacer para aplicar este mensaje es, recuerda que la iglesia no brilla por sí misma. Nosotros no tenemos luz propia, hermano. Nuestra luz, mi luz y tu luz, depende de la comunión con el Señor. Cuando una persona se separa de Cristo, y aún peor, cuando una iglesia se separa de Cristo, pierde su poder, ya no ilumina, ya no es objetiva. Por lo tanto, debemos reavivar cada día nuestra relación con el Señor. Una tercera cosa es, vive sin murmuraciones y contiendas. La murmuración apaga el testimonio y la luz del Espíritu Santo. Una iglesia luminosa es una iglesia que sirve, ora, obedece, sin quejas ni divisiones. Esa es una iglesia que alumbra y que disipa las tinieblas. Cuarto lugar, camina en santidad. La limpieza del candelabro es necesaria para que la luz no se apague. Entonces la santidad no es una opción, es el estilo natural del creyente. Número 5, mantén la unidad en la diversidad. Recuerden que los brazos eran 6 y 6 y el poste del medio, para un total de 7 brazos que sostenían el candelabro. Eso representa la unidad de la iglesia local. Y sabemos, hermanos, que hay personas que tienen diferentes cosmovisiones, pero en medio de la diversidad hay que preservar la unidad de la iglesia. Así cada iglesia local y cada creyente deben reflejar juntos la gloria de Cristo. Y número 6, descansa en la presencia del Señor. Recuerda que Cristo está en medio de los 7 candeleros. Cristo está en medio de su iglesia. Él no está ausente de su iglesia, Él está presente. Y escucha, hermano, está presente en la enfermedad, está presente en la aflicción, está presente en la soledad y está presente en los problemas. No estamos solos. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Para finalizar, Juan vio a Cristo en medio de los 7 candelabros, no fuera de los 7 candelabros, no distante de los 7 candelabros, sino en medio de los 7 candelabros.
Esa es la realidad que sostiene a la iglesia hasta el día de hoy. La iglesia no está sola, la iglesia está en Cristo. No dependemos de nuestras fuerzas, no dependemos de nuestras estrategias, sino del Cristo glorificado que está entre nosotros, caminando en medio de su pueblo. Ese es Cristo. Vamos a orar, hermanos. Señor, nuestro Dios, Padre Celestial, te doy gracias porque tu palabra hoy nos ha recordado que no estamos solos.